Buenas noches, bienvenidos al webinar La interculturalidad, desafío para las políticas públicas. Soy Santiago Alfaro y me encuentro con Claudio Ucejo. Vamos ahora a discutir sobre el tema. Hay personas que nos acompañan desde transportes públicos, desde su casa, caminando. Están bienvenidos todos y gracias por la atención. Quisiera al inicio empezar por la historia. Justo ahora estamos pensando el bicentenario y hay que retomar los pasos que ha avanzado la República. Y dentro de esos pasos, una de las grandes transformaciones que han existido ha sido el de la reforma agraria. Después del periodo de la independencia existió un proceso de concentración de tierras debido a los decretos que generó Bolívar y la hacienda se extendió, tomó terrenos de comunidades campesinas y eso generó pues un periodo muy conflictivo de la historia, especialmente a lo largo del siglo XX, donde muchos buscaban recuperar esas tierras, esos comuneros, y se dieron juicios como el que están viendo ahora en la pantalla, que es de 1921, ¿no? Esa fotografía muestra, es una metáfora, digamos, que muestra el Perú pre-reforma agraria, que fue una consecuencia de una fundación de una república oligárquica en su conformación política, en la manera como se estructuró socialmente y cómo se afrontó la diversidad cultural. En ese momento, pues, había un país donde había una gran mayoría que vivía en sectores rurales, que eran quechua hablantes, que están a la izquierda, digámoslo, que estaban en altos niveles de pobreza, frente a un país urbano, hispanohablante, que tenía el poder, digámoslo, a nivel político y en general también el prestigio social, ¿no? Ese país no imaginaba a la Amazonía siempre ha estado ausente del imaginario republicano hasta hace pocas décadas. Eh, de hecho, si el Perú se acercaba a la Amazonía era como un terreno por colonizar, por explotar, ¿no? Y eso generó otro periodo de la historia que a veces se olvida y que no nos enseñan en la escuela, pero que fue un holocausto para las poblaciones indígenas amazónicas, que es el de la época de la explotación del caucho, ¿no? Más de 50.000 personas murieron, eran torturadas por no traer o la cantidad que los capataces pedían de caucho. Muchas personas fueron quemadas vivas. Si uno revisa el libro azul digamos, que fue escrito pues, por un enviado de la corona inglesa, Casement, que fue el que generó pues, el debate a nivel internacional sobre la situación de los pueblos indígenas a inicio del siglo XX, va a encontrar el horror. Realmente eran escenas que a cualquier persona podría movilizar y que hasta ahora son recordados por pintores como Santiago de Aguarcanis. Este cuadro que le estamos mostrando es de un pintor Bora, que cuenta pues esa memoria que todavía sigue existiendo. Entonces, ¿qué lugar han ocupado los pueblos indígenas en la historia del Perú, digamos, a partir de estas dos imágenes? Ha sido un lugar periférico a nivel del espacio político, del prestigio social y a nivel de la cultura nacional. La República nació desde el proyecto ilustrado como una nación homogénea, con el espíritu de una nación homogénea. Entonces, hemos heredado esa historia. Por eso la interculturalidad es un enfoque en política pública que busca afrontar las consecuencias que ha tenido esa historia de exclusión, esa historia de jerarquías, de discriminación. El gran desafío, por lo tanto, a lo que entendemos por ahora de intercultural, ahora lo voy a explicar. El primer desafío es el de reformar el Estado, pasar de un Estado monocultural, de un Estado que no ha atendido y no ha reconocido la diversidad cultural, a un Estado plural. Y eso pasa por
vincular la diversidad cultural con la desigualdad. A veces el acercamiento hacia la diversidad cultural la damos siempre desde las dimensiones más evidentes, más llamativas, como puede ser una tunantada, como puede ser un traje típico, unas plumas, un tocado, ¿no? Eso es parte de la evidencia de esa pluralidad del Perú. Sin embargo, la diversidad cultural ha estado vinculada, y está así vinculada, a procesos de desigualdad que desde la política pública deben ser corregidas, ¿no? Y para eso pues hay que ver algunas estadísticas. Primero que el concepto de diversidad cultural mismo no tiene un consenso en la opinión pública, no es que sea todo el mundo lo maneje, lo tenga muy presente. Esa es una encuesta que hizo Ipsos con el Ministerio de Cultura, y los que realmente conocen muy bien el término de diversidad cultural es el 4% de la población, lo conoce bien 11, o sea, sumados 15 nada más. Ya regular, 33. Entonces, eso es un tema que sigue siendo ajeno, y eso se ve además en su presencia en la opinión pública. Sin embargo, hay una autoidentificación étnica importante, ¿no? Si, en general, bueno, en el Perú, producto de esa historia que hemos visto, la gran mayoría de peruanos se define como mestizo. ¿Por qué se define como mestizo? Porque, claro, es una categoría vacía, digamos que impide que a uno lo clasifiquen en lugares marginales, ¿no? Podríamos proponer, y es algo que planteaba Gonzalo Portocarrero, el profesor de sociología que falleció hace algunos meses, que uno se ha ido definiendo mestizo en el Perú para evadir la discriminación justamente. Entonces, ser indígena es sinónimo de pobreza e de ignorancia, ¿no? Pero a pesar de eso, a pesar de que exista esa mayoría, hay un 22% que se autodefine como quechua en función a sus ancestros, un 9% como negro, moreno, sambo, mulato, porque hay muchas categorías, hay muchas maneras como podernos autoidentificarnos. 7% blanco, 3% aymara y 1% indígena, ¿no? La población indígena de la Amazonía es son alrededor de 300.000 personas. Estas son estadísticas, bueno, a partir de autopercepción, pero el censo del 2017 corrobora, ¿no? Lo que están viendo ahora, por ejemplo, la población que se autodefine como quechua abarca el 48%, o sea, el 48% de la población quechua que se autodefine como quechua está en el sector nivel socioeconómico E, ¿no? O la población nativa, el 68% se encuentra ubicada en el nivel socioeconómico E, cuando a nivel de la población total esa suma abarca solamente el 32%. Entonces hay una sobre representación en los segmentos de menor ingreso, con menores quintiles de riqueza, y por lo tanto hay evidencias de vínculos entre la etnicidad con las condiciones de vida, digamos, y con la exclusión, con condiciones de vida desfavorables, ¿no? En el censo del 2017 podemos encontrar que en las comunidades nativas, por ejemplo, solamente el 4% tiene conexión a cable, el 2% a internet, a telefonía celular el 0.5%, igual lo podemos ver a nivel de la cantidad de comunidades que tienen acceso digamos, al servicio de agua público, el 13% nada más. O sea, vamos a ir encontrando una serie de indicadores que ponen en evidencia que nacer, digamos, en la Amazonía y indígena te da menos posibilidades de realizar tu proyecto de vida. Ahora, esto entendiendo interculturalidad, digamos, haciendo un acercamiento a la interculturalidad desde la dimensión más étnica. El concepto de interculturalidad puede ser abarcado desde muchas maneras. De hecho, nos puede servir la interculturalidad para pensar las políticas culturales a nivel de las artes y las industrias culturales, para vincular repertorios artísticos como la de la comunidad hip hop con el mundo letrado, por ejemplo, ¿no? O sea, la interculturalidad es un instrumento de integración de repertorios y de comunidades culturales distintas.
Sin embargo, acá en nuestro análisis está centrado en los pueblos indígenas, tanto amazónicos como andinos, podríamos pensarlo también desde la población afroperuana, en fin, y en general podemos pensarla desde la discriminación, ¿no? Que es algo que nos atraviesa toda la sociedad peruana. No tiene que ser indígena para ser discriminado. En el Perú todos somos, la manera, el patrón de interacción entre los peruanos es jerárquico. Nos escaneamos, nos miramos, inmediatamente ubicamos a alguien debajo nuestro o arriba nuestro, ¿no? Y eso se ve en la encuesta que también hizo Ipsos con el Ministerio de Cultura, ¿no? La autopercepción es que la población, el 59%, cree que la población quechua es discriminada o que la población afroperuana es discriminada. Sin embargo, cuando le preguntan, ¿usted es discriminado? Solamente el 12% lo indica, ¿no? Es algo difícil, pues, de reconocer, porque implicaría asumirse como, digamos, de un sector marginado, ¿no? Pero en fin, más allá de los resultados, el hecho es que hay una percepción de la preexistencia de la discriminación. Entonces, parte del desafío es cómo luchamos contra la discriminación, ¿no? Incluso trascendiendo el mundo estrictamente indígena, el rural, ¿no? Y para eso la interculturalidad tiene, digamos, una batería de conceptos y de metodologías que pueden ayudar a resolver problemas públicos como el de la discriminación, ¿no? Que impide, además, el goce de derechos y el goce a servicios públicos muy diversos, ¿no? Pero ¿cómo pensar la interculturalidad? No, ahora no vamos a entrar digamos, a definiciones de manual, pero sí quisiera invitarlos a pensar la interculturalidad más allá de su vínculo con la identidad o con lo que se ha denominado en la literatura especializada en el tema como políticas de reconocimiento, ¿no? O sea, es decir, se la ha abordado muchas veces la interculturalidad solamente desde su dimensión estrictamente cultural, simbólica, ¿no? Los seres humanos nos unimos, creamos comunidades a partir de referentes simbólicos comunes, la lengua, el origen territorial común, ¿no? O las artes, ¿no? Eso nos une, o sea, es un gran pegamento social la cultura. Sin embargo, como comunidad tenemos múltiples dimensiones. Tenemos una dimensión política como grupos y participamos de las decisiones en la sociedad, en la comunidad política de la que formamos parte. Hay una dimensión estrictamente social, hay diferencias entre hombres y mujeres dentro de esa misma comunidad. O hay una dimensión económica, qué tanto ese grupo participa de la producción de bienes y servicios, del acceso a oportunidades para desarrollar empresas, en fin. Y hay, obviamente, la dimensión estrictamente cultural. Si uno puede, por ejemplo, hablar su idioma, el idioma materno, en espacios públicos, ¿no? La interculturalidad vista ya no como una política de reconocimiento, sino como una política de distribución de capacidades, que es el enfoque que los invito a pensar, nos lleva a un terreno, primero, que está centrado en la lucha contra la desigualdad. Es decir, la interculturalidad no tendría como fin solamente reconocer diferencias culturales, sino tendría como fin principal reducir o eliminar las desigualdades que se generan entre los grupos culturales que hay en una sociedad, ¿no? Por eso, finalmente, esta es una invitación a pensar la interculturalidad desde la justicia, desde la teoría de la justicia, ¿no? Entonces, lo central es pensar la desigualdad. Segundo, es pensarla desde el mundo más multidimensional, ¿no? Por eso es que, además, desde esta perspectiva, se vincula mucho al enfoque de capacidades, es decir, la puerta de entrada puede ser cultural, pero nos tiene que llevar la cultura a pensar la distribución económica, la distribución política, o sea, de oportunidades de acceso a la participación política, la distribución de oportunidades de prestigio social, ¿no? O de desarrollo social, de acceso a la educación, de esos grupos que tienen una identidad común. Pero no es la identidad en sí misma lo importante, es el estatus que tiene esa comunidad dentro de la sociedad mayor, ¿no? Por eso es que tiene que ser multidimensional el acercamiento, tiene que estar orientado a expandir capacidades como lo entiende Martha Nussbaum, como lo entiende
el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, es decir, como expansión de oportunidades, de opciones, de libertades. Esa es la finalidad central de la política pública, el corazón de donde se partiría el diseño de una política pública sería pensar qué tanto se está contribuyendo desde los poderes públicos, desde la acción, de una intervención sectorial, a expandir las libertades de los ciudadanos en general y de estos ciudadanos que han sido históricamente discriminados, ¿no? Entonces, aparte de tener un componente muy fuerte, digamos, del enfoque de capacidades, también pensar la interculturalidad desde la justicia nos lleva a tener presente el equilibrio y la necesidad de reconocimiento de los derechos individuales como colectivos. Este es un tema además que genera muchos debates, a veces cuando se habla sobre pueblos indígenas y se dice ellos tienen derecho a la consulta, por ejemplo, o derecho a la lengua, derecho al territorio, ¿no? Que finalmente es colectivo, es un goce, es un derecho colectivo. Muchos dicen, pero ¿por qué tienen ese privilegio, no? O sea, lo interpretan como si fuera algo que, digamos, que ellos les permitiría vivir mejor. De una forma, sí, ese es el objetivo de un derecho colectivo, pero es para que pueda protegerse como comunidad y puedan tener las mismas opciones para llevar a cabo sus proyectos de vida como los tienen el resto de la sociedad. O sea, el punto de partida es reconocer que son comunidades históricamente discriminadas, ¿no? Y el enfoque de interculturalidad busca resolver esas estructuras institucionales, esos problemas sociales que ahondan la exclusión, ¿no? De esas comunidades. Entonces, es un desafío pensar, entonces por eso les digo, ya no la interculturalidad desde lo estrictamente cultural, desde la identidad, sino pensarla desde la justicia. Y el último desafío que quería ahora en esta noche resaltar es de pasar de pensar la interculturalidad como un problema sectorial del Ministerio de Cultura a un problema, digamos, del Estado peruano, ¿no? Y por lo tanto, la necesidad de pensar la transversalización del enfoque intercultural, que es algo que el mismo ministerio está esforzándose. O sea, acaba de sacar el sello intercultural, por ejemplo, ¿no? Que es una certificación de servicios públicos que tienen el enfoque intercultural. Entonces, ha habido avances. Si volvemos a la foto original que teníamos, esa foto de ese país dividido por un lado, o un país casi como que funcionaba como un campo de concentración, como sucedió en la época del caucho. Ha habido avances. Hace 100 años, en la constitución que hizo Leguía, se reconocieron las comunidades indígenas. Luego ha habido como incursiones indigenistas, ¿no? De múltiples sentidos, desde la literatura hasta la misma política a lo largo del siglo XX, dentro de un Estado oligárquico. Después vino el Estado populista de Velasco, que fue el que, digamos, hizo la reforma agraria en el año 69 y resolvió un problema del campo, que era el servilismo, ¿no? Relaciones no modernas, eran relaciones pues donde se cargaba en andas a los gamonales, ¿no? Hay una canción de Lorenzo Palacio Chacalón que dice, ¿no? Pueblo, que justamente cuenta, ya no hay amos, ¿no? Que son un triste recuerdo, ¿no? Una ciudad de ciudadanos no es una sociedad de amos y siervos, ¿no? Entonces, realmente la modernidad surge en el campo con la reforma agraria, pero después quedaron pendientes muchos otros temas y que se expresan en esos indicadores y esas brechas que he mencionado anteriormente y que ahora requieren ser resueltas y desde una nueva concepción de la política pública que creo que puede ser abordada desde este enfoque como el de la interculturalidad. Tiene muchas potencialidades para poder mejorar los servicios públicos, para mejorar en general el diseño y la ejecución de las políticas. ¿Por qué? Porque la interculturalidad, desde un punto de vista de la transversalización, permite que se identifiquen brechas claramente, que se adecúen servicios públicos a la diversidad cultural existente, que se generen procesos participativos, porque eso es parte de esta visión multidimensional de la interculturalidad. No, el tema no es solamente tener un traductor, ¿no? El tema es cómo a la comunidad misma le damos posibilidad de tener una voz
y de participar en las decisiones. Y el desarrollo de capacidades tanto de la población como el desarrollo de capacidades del mismo Estado. O sea, y con eso ya acabo el enfoque intercultural, justamente como hemos tenido estados monoculturales, y que implica una reforma, un proceso de modernización, de mejora de los servicios, para resolver problemas públicos, eso implica fortalecimiento de las capacidades del Estado, ¿no? Mayor manejo de enfoques como esto, por ejemplo, dentro de los servidores públicos, ¿no? Entonces, ese es un gran reto, el último gran desafío que se tiene, ¿no? Cómo incorporamos la interculturalidad en la vida cotidiana, en los diseños de las políticas, de los programas, de los planes estratégicos y en general de los servicios dentro de la gestión pública. Y para eso pues no hay que olvidar lo que dice Nancy Fraser, ¿no? El reconocimiento es y debe ser un principio derivado de la distribución. Bueno, muchas gracias. Hasta acá mi intervención. Ahora le dejo la palabra a Flavio Ucejo. Gracias, Santiago. Buenas noches con todos. Les saluda Flavio Ucejo. Y quería iniciar esta segunda y última parte relacionado a lo que es la interculturalidad, haciendo una alusión a partir de lo que señala Santiago en términos de cómo entonces concebir esta aproximación que está claramente buscando hacer un reconocimiento de las distintas caracterizaciones que tienen las personas que habitan nuestro territorio, ¿no? Algo que es, entre comillas, relativamente reciente es que, como bien han señalado las cifras que señala Santiago, ya nos reconocemos como personas que viviendo distintas aproximaciones desde una perspectiva de lo que tenemos en nuestro propio imaginario, de cómo nos autoidentificamos, ¿no? Esto ya representa un desafío en términos de cómo el Estado se organiza para poder atender las demandas de los ciudadanos con estas distintas formas de colocarse, digamos, en la realidad, y que tiene que ver con este mundo que llamamos de políticas públicas, ¿no? Entonces, antes de atender este desafío, que como bien señala Santiago es la interculturalidad, quería presentarles esta lámina, que es una versión así muy sintética de lo que significa el concepto de política pública y gestión pública, ¿no? Entonces quería detenerme un par de minutos sobre eso, ¿no? Nosotros en los medios de comunicación hemos escuchado, ya desde hace bastantes años, escuchamos en nuestro país el concepto de política pública, ¿no? Y si queremos resumirlos en términos muy prácticos y concretos, la política pública básicamente es responder a la pregunta ¿qué hacer? Es decir, es cuando el Estado, lo que llamamos el alto gobierno, el presidente del Consejo de Ministros, toman una decisión en relación a qué cosa es lo que piensan hacer frente a algo que está identificado como un problema que afecta a la gente, ¿no? Entonces, esos problemas que afectan a la sociedad, por ejemplo, la inseguridad ciudadana, por ejemplo, la violencia de género que se materializa en esta situación tan terrible que vivimos de los feminicidios, por ejemplo, luchar contra la anemia, contra la desnutrición crónica infantil, que son problemas que afectan a la sociedad. Cuando el Estado decide qué cosa es lo que piensa hacer frente a estos problemas, estamos frente a una política pública, ¿no? Entonces, la política pública, como decía y señala la lámina, básicamente responde a la pregunta ¿qué hacer? Y como es natural, lo siguiente que yo tengo que responder es, una vez que me he planteado qué cosa es lo que pienso hacer, es ver, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a pasar de la decisión a la práctica, a la acción, ¿no? Y eso es lo que representa una estrategia, ¿no? La estrategia lo que hace es nos permite transitar de la decisión a poner en práctica esa decisión. Y es en la estrategia donde encontramos la manera de cómo materializar, cómo lograr el objetivo que nos hemos planteado a nivel de política pública, ¿no? Y ese cómo hacer se tiene que traducir en acción de organizaciones públicas. ¿Qué va a hacer la policía? ¿Qué va a hacer el Ministerio de Salud? ¿Qué va a hacer el Ministerio de Educación? Y a eso es a lo que le llamamos gestión pública, ¿no? Entonces, la política pública está en el mundo de la decisión, la gestión pública está en el mundo de la acción, y la forma como se conecta una con otra es a través de la estrategia. La estrategia es como si fuera la moneda, en donde una cara está la política pública y en la otra cara está la gestión pública. Y lo que es importante tomar en cuenta es que la forma como esto se pone en práctica no es sobre la base de lo que la decisión arbitraria que pueden tomar los funcionarios públicos. Hay normas, hay leyes que establecen la manera como el Estado puede operar, ¿no? Y estas
estas leyes, estas normas, estas regulaciones están dadas por organismos muy concretos que forman parte de todo el aparato estatal, ¿no? La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gestión Pública, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que finalmente da el presupuesto, establece otro tipo de normativa para que las organizaciones puedan actuar y finalmente servir, que es el organismo que se encarga de todo lo que son los recursos humanos en el Estado. Entonces, las políticas públicas, la estrategia para ponerlas en práctica y su materialización a través de la gestión pública se hace a partir del cumplimiento de un conjunto bastante profuso, grande, de normas, de regulaciones, que son las que determinan la manera como el Estado y sus organizaciones se comportan, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque justamente es bajo estas reglas de juego en donde la interculturalidad tiene que ser absorbida por el Estado, en el sentido que se reconoce todas estas dimensiones desde una perspectiva histórica, pero también de una perspectiva concreta planteada por Santiago, que tienen que ser absorbidas por las organizaciones públicas para que al final se pueda materializar, como señaló en la última parte de Santiago, en servicios que tienen esta mirada de interculturalidad. Servicios que entrega el Estado, servicios de educación, servicios de salud, servicios de identificación de las personas, en donde se reconoce esta diversidad cultural, ¿no? Y aquí el punto clave y sustantivo está justo en lo que tenemos señalado en un círculo rojo, que es el concepto de estrategia. Y es que la estrategia, es decir, la forma como transformamos en acción la decisión pública, se convierte en un elemento focal súper importante. Porque es en la estrategia en donde nosotros vamos a poner el concepto de interculturalidad. Y es el que va a permitir estar transversalmente a través de todo lo que el Estado establece a través de la forma como se organiza para poder lograr atender estos problemas, estas demandas ciudadanas, ¿no? Y un aspecto que resulta bastante, que llama poderosamente la atención, es que dentro del propio Estado, las reglas que organizan la manera como funciona no determinan cómo es que se elabora una estrategia, ¿no? Entonces, en el marco, digamos, de lo que estamos discutiendo esta noche, justamente quería incorporarles y poner sobre la mesa una propuesta de estrategia para poder materializar lo que es la acción del Estado, ¿no? Y voy a explicarla bastante rápido, ¿no? O sea, digamos, la evidencia muestra que no existe un método para poder elaborar una estrategia. Entonces, lo que tenemos en la lámina es justamente una propuesta de método para hacer, que tiene tres grandes dimensiones, como pueden ver, ¿no? La primera es lo que llamamos enfoques. Este enfoque es una forma de verla muy sencilla, es como la foto, es la foto de la realidad. Es una aproximación que nos permite saber de qué estamos hablando cuando nosotros, o mejor dicho, el Estado busca responder a un problema ciudadano. Lo primero que tiene que saber es, oye, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la foto de la realidad? Y es justamente en esta foto donde uno de los elementos muy importantes es esta mirada de la multidimensionalidad. Es decir, la foto tiene que tener visible estas distintas dimensiones en las cuales, que son la forma como nosotros vamos a mirar la realidad. Es como que nosotros estuviéramos viendo un pastel, ¿ya? Y las dimensiones son como los diferentes cuchillos con los que vamos a partir el pastel, ¿no? Entonces, de esas formas de mirar la realidad es desde la perspectiva de la interculturalidad. Es decir, tenemos que mirar la realidad sobre la cual el Estado va a actuar desde esta perspectiva de la interculturalidad, porque eso nos va a dar elementos que justamente permiten tener una caracterización muy concreta de cómo es que el Estado se tiene que organizar para atender las demandas de poblaciones, por ejemplo, comunidades nativas, por ejemplo, comunidades campesinas, por ejemplo, comunidades que viven en zonas costeras, que tienen elementos de carácter cultural muy distintos a los que podemos encontrar en poblaciones urbanas llamadas modernas, digamos, ¿no? Entonces, esta mirada multidimensional desde la perspectiva de la interculturalidad es un elemento importante para poder tener la foto de la realidad en la cual vamos a intervenir. Pero no es la única que tenemos que tener en cuenta. También tenemos que tener una perspectiva desde una mirada económica, desde una mirada social, desde una mirada
ambiental. Hay distintas dimensiones sobre las cuales nosotros podemos y debemos tener la realidad, ¿no? Lo siguiente es determinar lo que llamamos, en la lámina se denominan condiciones. Estamos refiriéndonos básicamente a las reglas de juego. Hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no se pueden hacer, ¿no es cierto? Y entonces también tenemos que tener claridad sobre cuáles son las cosas que se pueden y no se pueden hacer en la realidad sobre la cual el Estado va a intervenir para poder darle una solución a los problemas. Y finalmente lo que en la lámina ven es las metodologías. Ahí es donde están las distintas formas en las cuales el Estado puede intervenir. Es como el menú de formas en las cuales el Estado puede intervenir para dar solución a los problemas que tiene la población, ¿no? Entonces, estos tres elementos, la foto, las reglas de juego y lo que se denominan los instrumentos de política, es lo que a nosotros nos permite definir una estrategia y que, como ven en la lámina, se divide en dos grandes mundos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los aspectos administrativos, cómo el Estado se organiza, y todo lo que tiene que ver con los ejes programáticos, cómo el Estado atiende el problema que está siendo, que se está buscando solucionar. Este tema de la estrategia es algo que la población no ve. El ciudadano de a pie no ve nada de lo que les estoy mostrando en la lámina. Eso es algo que el Estado tiene que ver cómo lo organiza, cómo lo estructura, porque lo que la población va a ver es finalmente el producto, es el servicio que el Estado entrega para darle solución al problema que afecta a la población, ¿no? Y es justamente en ese servicio en donde la aplicación de este enfoque de interculturalidad hace que el servicio sea como anillo al dedo. Es una respuesta del Estado que justamente empata de una manera perfecta con la visión, la mirada, la forma, la cosmovisión que tienen estas poblaciones, de tal manera que el enfoque intercultural hace que el servicio que se entrega sea un servicio que efectivamente logra atender, logra de una manera asertiva dar solución a los problemas que afectan a la población, ¿no? Entonces, como ya se señaló, el elemento de interculturalidad es un elemento que no estamos hablando de una política del Ministerio de Cultura, no, estamos hablando de una cosa que trasciende al Ministerio de Cultura y es un ropaje que envuelve a la manera como se diseña una estrategia para poder responder a un problema público. En consecuencia, la mirada intercultural debe estar en temas que tienen que ver con la defensa nacional. La mirada intercultural debe estar en temas que tienen que ver con la promoción de la acuicultura. La mirada intercultural tiene que estar en temas que tienen que ver con la promoción de, por ejemplo, no sé, pues la tecnología, ¿no es cierto? Entonces, es un elemento que tiene que estar atravesando la forma como se definen las políticas públicas, lo que llamamos las políticas nacionales, que son las que van a permitir solucionar los problemas que afectan a la sociedad. Entonces, estos son elementos que tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de los desafíos de la interculturalidad. No es un tema que corresponde al Ministerio de Cultura, es un tema que en realidad corresponde a la acción del Estado. Y por eso son desafíos bastante relevantes y en donde todavía hay mucho camino por desarrollar para lograr tener un Estado que tenga esta mirada intercultural, ¿no? Bueno, hasta aquí llega un poco la presentación de Santiago y quienes habla. En este momento vamos a dar oportunidad para que puedan a través del chat poder formular sus preguntas. Entonces los invitamos a que puedan formular sus preguntas en este momento. No sin antes señalar que estos temas y otras aproximaciones al tema de interculturalidad los vamos a ver entre Santiago y quienes habla Flavio Osejo con mucha mayor profundidad en un curso sobre el enfoque intercultural aplicado a políticas públicas que inicia este 13 de agosto, ¿no? Entonces vamos a pasar ahora a las preguntas. La información sobre el curso que acabo de mostrar la tienen en este momento en pantalla. El curso se denomina Políticas Públicas con Enfoque Intercultural, 32 horas académicas, inicia este 13 de agosto. Entonces, en este momento quedamos atentos a las preguntas que puedan formular a través del chat para poder hacer comentarios entre Santiago y Flavio Aucejo, quienes hablan. Gerardo pregunta, ¿cómo dar un servicio público intercultural si el Estado sigue siendo monocultural? Así es, o sea, la gran lucha es por transformarlo, o sea, es un camino de reforma, justamente, de modernización del Estado, ¿no? Nos hemos acostumbrado a tener, digamos, a tener un Estado que no habla nuestros idiomas, ¿no? Que no atiende las necesidades de grupos específicos que además
tienen una historia detrás, ¿no? Por eso es que el enfoque intercultural es una invitación a repensar, pues, las políticas públicas, ¿no? Nosotros ahora nos hemos centrado un poco en población, algunas cifras, datos de población de comunidades campesinas y nativas, pero el tema no es solamente del mundo rural, es de nuestras ciudades. Además está asociada también a la lucha contra el racismo, que es una gran fuente de creación de jerarquías que reducen las oportunidades de los ciudadanos para ser y hacer lo que valoran en la vida, que ese es el fin del desarrollo. ¿Cuál es? Que uno pueda llegar a cumplir los proyectos de vida que uno tiene, ¿no? Y, por ejemplo, hay un estudio que se hizo de la Universidad del Pacífico que mostraba que los empleadores preferían CVs donde aparecían personas con apellidos europeos y no con apellidos andinos, ¿no? Originarios, ¿no? Se repartieron los CVs, digamos, con las mismas competencias, la misma, digamos, trayectoria, y los empleados comenzaron a llamar, o sea, los empleadores, perdón, a aquellas personas que tenían simplemente el apellido europeo, ¿no? Entonces, eso está en nuestra vida cotidiana, ¿no? De hecho, el último censo ha demostrado que una gran parte de los quechohablantes que existen en el Perú viven en Lima. Entonces, no es un tema, pues, solamente, pues, de la comunidad del Alto Nanay, de Loreto, sino es un problema de la ciudadanía y la vida ciudadana, de la vida pública peruana, ¿no? Y el otro punto es que, en realidad, muchas veces lo que ocurre con la acción del Estado es que nos concentramos en la solución sin habernos preguntado cuál es el problema, ¿no? Y entonces somos ciegos frente a reconocer que vivimos en un territorio multicultural y empezamos a ver cómo vamos a solucionar a una situación que pensamos que es el problema cuando a veces estamos hablando no del problema sino del síntoma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora, un gran problema que tenemos es la corrupción, ¿no? Algo que afecta, ya vemos las noticias, terrible, ¿no? Entonces, en realidad, cuando uno se pone a pensar, el problema no es la corrupción, la corrupción es el síntoma. El problema en realidad es la poca integridad que tienen los servidores públicos, ¿no? Porque si tú eres una persona que tiene una sólida base de integridad, perdón, te pueden poner mucha plata en la mesa y tú no vas a quebrar porque lo vas a rechazar porque tus categorías de integridad hacen que no aceptes eso, ¿no? O por ejemplo, ¿no? El otro caso que tenemos, como también un problema severo que ya mencioné, el tema del feminicidio, ¿no? Entonces pensamos que el problema es el machismo, cuando en realidad ese es el síntoma, ¿no? El problema que enfrentamos es que tenemos unas relaciones de pareja o relaciones hombre-mujer no saludables. Y de ahí surge esta situación en donde la mujer termina siendo vista como un objeto de propiedad, ¿no? Entonces, muchas veces el problema que enfrenta el Estado es que se va de frente a la solución sin haber pensado cuál es el problema. Y puede ser que lo que se implementa como un servicio destinado a solucionar el problema termina siendo peor de lo que efectivamente quería arreglar porque no se ha hecho la pregunta central. ¿Cuál es el problema primero? Y sobre esa base construir una respuesta, ¿no? Y en ese escenario, este enfoque intercultural en realidad está casi ausente, ¿no? No lo considera. ¿Qué más tenemos? Fiorella Cortés nos pregunta, en los últimos gobiernos, ¿qué tanto se ha avanzado en el desarrollo de inclusión de interculturalidad a comparación de otros países en América Latina? ¿Y qué tanto afecta que seamos un país centralizado en la capital? Sí, es una muy buena pregunta. El Perú ha tenido un avance notable en la institucionalidad cultural después del conflicto de Bagua. Fue eso lo que motivó la creación del Viceministerio de Interculturalidad y que se aprobara incluso la creación del Ministerio de Cultura. Sin ese viceministerio, posiblemente la bancada nacionalista del momento no habría aprobado la creación del ministerio, que fue una propuesta del gobierno aprista. Y a partir de eso, recién se implementó la ley de consulta, que venía, obviamente, ya está en nuestro ordenamiento jurídico desde el año 95. Pero recién ahí se creó un marco legal, procedimientos, un equipo, ¿no? Ha habido avances en ese campo. Yo creo que otra política que ha tenido resultados importantes desde esta última década ha sido de las políticas lingüísticas, ¿no? Hay una ley de lenguas,
hay ya personas que están certificados como traductores, entonces hay más posibilidades que el Estado hable distintas lenguas. Antes no era posible, ni siquiera había a quién contratabas, ¿no? Entonces, las cadenas de necesidades para poder implementar la política han comenzado a satisfacerse desde ese punto de vista. Y bueno, podemos encontrar ahora con esta nueva iniciativa que tiene el Ministerio de Cultura, el sello intercultural, como una manera de alentar, de estimular, ¿no? Que hayan servicios públicos que reconozcan y que se orienten a reducir desigualdades de comunidades culturales, ¿no? Entonces ha habido avances, pero claro, es un avance igual limitado, ese es un viceministerio de interculturalidad con muy pocos recursos, ¿no? Ministerio de Cultura en general está dentro de los 4 ministerios con menos recursos del Perú a lo largo de la última década, en general el tema todavía no está posicionado en la opinión pública, ¿no? No tiene tanta legitimidad como sí lo ha tenido las políticas sociales, las políticas de salud, ¿no? Otras, ¿no? De otro tipo. Pero Entonces mira, todavía falta mucho por recorrer. pero dicho eso, por ejemplo, un avance muy importante es la educación intercultural bilingüe, correcto. ¿no? Sí. Mi percepción es que, pese a que, como bien hemos comentado con Santiago, este tema del enfoque intercultural como que medio se invisibiliza con esfuerzos bien que tú has resaltado en el Ministerio de Cultura. Algo que llama poderosamente la atención es el esfuerzo sostenido por años del Ministerio de Educación de intensificar lo que es la educación intercultural bilingüe. Hoy día, las lenguas originarias vivas que tenemos en nuestro país, todas están estandarizadas para entrar en un proceso educativo. Tienes millones de estudiantes que estudian en lengua originaria hasta tercero o cuarto de primaria. Son evaluados en lengua originaria, ¿no? En 4 dialectos de quechua, 2 de aymara y algunas lenguas amazónicas. Hay un esfuerzo de material educativo muy interesante en lengua originaria. Hay toda una dirección del Ministerio de Educación con personal altamente capacitado que atiende esto. Entonces, algo que tú mencionaste, ¿no? En el gobierno de Velasco, fue por primera vez donde se habla de educación intercultural bilingüe, pero para civilizar, digamos, a los nativos, ¿no es cierto? Sí, sí. Hoy día, la educación intercultural bilingüe es una propuesta educativa que nace con la población y se construye con la población, con la gente, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que yo estoy casi seguro, y he visto alguna evidencia, es algo muy avanzado en el Perú en comparación de otros países en América Latina. Claro, no hay ejemplos muy delante nuestro como el tema en Paraguay, por ejemplo, ¿no? Que ahí es una historia distinta, ¿no? Pero en términos de educación intercultural bilingüe, el país sí tiene un avance significativo, con sus limitaciones y todo, pero llama poderosamente la atención en un Estado que no le asigna mucha mirada a esto. O las políticas de identificación del RENIEC, por ejemplo. ¿No? Que han permitido que se registren nombres indígenas, que los servicios que dé el RENIEC estén en lenguas indígenas, en verdad, por eso ganaron el Premio Nacional de Cultura. Así es. Está en salud, en el sector salud, también en la legalización del parto vertical. Ahora se está puesto en consulta el cambio, digamos, el marco legislativo, el plan de cambio climático, y ahí las poblaciones indígenas están siendo tomados en cuenta. Contenciones, no todos los procesos pues tienen sombras, no dejan de tener sombras, pero todo fluye, hay avances, ¿no? O sea, va fluyendo con sus cosas. Y avances que trascienden a Ministerio de Cultura, ¿eh? O sea, que ya es de otras entidades públicas. Por eso, en realidad, yo creo que el vaso hay que mirarlo medio lleno, ¿no es cierto? Porque sí hay, si bien algunos elementos son un poco anecdóticos, hay avances significativos en este tema. Pero es cierto que, hablando del centralismo, es un tema importante, ahí hay mucho que recorrer a nivel de los gobiernos locales, ¿no? Todavía en gobiernos regionales y gobiernos municipales, las políticas de interculturalidad no terminan de ser apropiadas en toda su magnitud, ¿no? De acuerdo. Diego nos pregunta, ¿qué rol deben tener las políticas públicas asignadas a las regiones, provincias o gobiernos locales? Las políticas públicas, bueno, a ver, yo creo que este tema, un paso atrás, el enfoque de interculturalidad es como tú acabas de decir, ¿no? Mejor desde el gobierno local, porque es justamente que tiene una mirada mucho más cercana de la caracterización de la población en su territorio. Entonces, en el mundo ideal, nosotros deberíamos tener servicios con este enfoque intercultural desde la municipalidad,
con políticas interculturales desde los gobiernos regionales responsables de sus territorios y que miran a la población, ¿no? Por ejemplo, desafíos enormes en Ucayali, donde hay población no contactada, ¿no es cierto? Y que debe seguir en esa condición de no contactada, ¿no? O en contacto inicial. Y sobre ello debe estar ya la política nacional, ¿no? Transversal en todas las iniciativas, en políticas nacionales con enfoque intercultural, pero que dan pauta a los gobiernos regionales de cómo, digamos, hacer a la medida en función al tipo de población que tienen en sus propios territorios, ¿no? Amazonas, por ejemplo, donde hay una enorme cantidad de comunidades nativas, ¿no? Donde tú tienes, en el caso de educación, por ejemplo, tienes UGELes, donde todas las escuelas son educación intercultural bilingüe. No hay ni una sola escuela que esté en la básica regular. Entonces, esa UGEL debiera tener una forma de trabajo diferente con la Dirección Regional de Educación de la que puede tener una que está en Pasco o la que tienes en Ica, ¿no? Esos matices, por ejemplo, son responsabilidades regionales, porque el Ministerio de Educación no le dice cómo hacer, ¿no? Le da pautas, lineamientos, pero es ahí en el ámbito de la región donde está la responsabilidad de tener una mirada mucho más a la medida de la realidad de la población que tienen esos territorios. Ese es un desafío enorme, por ejemplo, ¿no? Donde no estoy tan seguro que los equipos regionales tengan las capacidades que tú señalabas temprano para poder transformar este enfoque en servicios concretos con enfoque intercultural. Estoy pensando en educación, pero podemos hablar de salud, de turismo, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, donde se hace turismo vivencial. Correcto. Cajamarca, que hace turismo vivencial, ¿no es cierto? Cómo la Dirección Regional de Turismo promueve turismo vivencial, pero no un turismo vivencial que vea como una... Exotice, ¿no? Claro, que sea una experiencia exótica, ¿no? Sino con este enfoque intercultural de conocer una visión, una cosmovisión diferente y enriquecerse de esa cosmovisión. Pucha, esa mirada sofisticada sería excelente, ¿no? A nivel de región. O simplemente pensarlo como una estrategia para generar empleo en población que ha sido históricamente excluida del mercado laboral, como es el caso de la población indígena, ¿no? Hay artesanías, en el caso de la Amazonía, de fibra de vegetal, por ejemplo, ¿no? O de trabajo con madera, que permiten que esas personas, si se comercializa bien, si logran acceder a mercados, permiten que puedan, por un lado, tener ingresos y, por ejemplo, educar a sus hijos en institutos de Iquitos, por no salir del ejemplo de Loreto, y también cuidar mejor el medio ambiente. Así es. Porque es un estudio que he estado haciendo, por ejemplo, quienes trabajan la artesanía con madera ya no venden, digamos, los árboles que tienen a su alrededor en la misma cantidad, o sea, venden menos y ganan más. Claro. Entonces hay más conciencia de cuidado del medio ambiente que finalmente genera un aporte a nivel global, porque una Amazonía que se cuida es una fuente de reducción de emisiones, ¿no? De dióxido de carbono. Entonces hay que pensar, por eso la interculturalidad también te ayuda a pensar la multidimensionalidad, cómo en realidad estás desde una promoción de la artesanía, lo que está generando un mejor mercado laboral, ¿no? Y en general reducción de brechas en otras dimensiones. Mira, bien interesante es lo que dices, porque tú tienes, si un gobierno regional tiene esta mirada de interculturalidad, en la Amazonía en particular, tú lo que vas a ver es que las poblaciones van a encontrar que el tratamiento del bosque en pie tiene mucho más valor que el bosque talado para hacer actividad agrícola, que le genera, o podría generarle menos ingresos de lo que es, además del turismo, el artesanía, utilizando y aprovechando el bosque en pie. Y eso tiene efectos colaterales muy beneficiosos como absorción de carbono, biodiversidad. Es decir, el enfoque intercultural puede ser un movilizador de otras actividades que permite generar mucho mayor valor, en el caso de la Amazonía, y haciendo que las poblaciones que son y que viven en el bosque lo reconozcan como mucho más valioso teniéndolo en pie que talándolo, ¿no? Y todo desde esta aproximación del enfoque intercultural, ¿no? Esa entrada en realidad es muy sugerente, ¿eh? Así es, esa es una de las potencialidades del enfoque. Sí. Kira nos pregunta, ¿cómo mejorar la legitimidad de la agenda intercultural en los espacios públicos para el trabajo articulado que mejore la atención especializada con enfoque intercultural?
Bueno, siempre son, la legitimidad en política pública es un reto, porque reto permanente. algo que demuestra pues la literatura en la ciencia política es que las políticas que se sostienen en el tiempo son aquellas que tienen llamadas coaliciones promotoras. O sea, que tienen grupos de interés, sectores de la sociedad que la sostienen, que están detrás. Por eso es importante que en las políticas públicas se construya con la gente. Sí. Porque esos son los soportes que van a permitir sobrevivir a los cambios de gestión, ¿no? A las turbulencias regulares después de la Mira, un ejemplo pública, interesante ¿no? son lo que fue la discusión de la ley forestal y los reglamentos de la ley forestal, que fueron discusiones desarrolladas con las federaciones de comunidades nativas y campesinas, y en donde en ese diálogo Estado-sociedad civil organizada, finalmente se legitimaron esas normas que han provocado que cuando ocurre el cambio de gobierno de Ollanta a Pedro Pablo Kuczynski, las normas simplemente no han sufrido mayor modificación porque quienes las defienden son quienes las construyeron en trabajo conjunto con el Estado, que son estas federaciones, ¿no? Y eso provoca que se dé legitimidad y sostenibilidad a un arreglo institucional que está diseñado justamente para la preservación de la Amazonía, etcétera, etcétera. Entonces, el incorporar el enfoque intercultural en la manera como el Estado dialoga con la sociedad civil es el mecanismo para lograr legitimidad. Porque tú sientes que estás hablando con, o sea, las personas que tienen como visiones diferentes sienten que están hablando con un interlocutor que lo reconoce como tal y toma en cuenta su punto de vista sin desvalorizarlo, sin desmerecerlo, ¿no? Entonces yo creo que hay experiencias como esas, son lecciones aprendidas en la manera como tú le das legitimidad y haces que trasciendan gobiernos, ¿no? Y que finalmente generan beneficios para la gente, ¿no? Sí, pues ahí hay digamos, dos claves, ¿no? La participación de los directamente afectados, por un lado, que tengan voz y formen parte de la toma de decisiones. Y segundo, también incorporar otros sectores, por eso pensar en la coalición promotora. O sea, a veces como funcionario uno está pues en el día a día, ejecutar el POI, ¿no? O ejecutar el presupuesto, no, cumplir con el POI y ejecutar el presupuesto, pero no se da cuenta pues digamos, del bosque, del ecosistema en el que está inscribiéndose esa intervención. Y muchas veces, al no tenerlo presente, termina siendo un esfuerzo, digamos, aislado, ¿no? Hay que generarle raíces a las políticas públicas, vincularlo con la sociedad civil, no solamente los directamente afectados, ¿no? Esos son desde el enfoque de la participación, sino otros empresarios que pueden ser que estén asociados, bueno, en el caso del turismo, ¿no? Así es, ¿no? así es. Que son los que al final van a defender la política y van a garantizar que puedan sobrevivir, ¿no? La última pregunta viene de Luz. ¿Cómo lograr incluir el enfoque intercultural y el enfoque de género? A ver, yo diría un comentario inicial, ¿no? Y es que, en realidad, el enfoque intercultural es una forma de mirar y es transversal, pero el otro es el enfoque de género, ¿no es cierto? Y son enfoques que como que se cruzan entre sí, ¿no? Porque la interculturalidad tiene que ver mucho con el género, el rol de la mujer en el campo, ¿no es cierto? El rol de la mujer en los liderazgos, digamos. Son dos tipos de enfoques que teniendo cada uno una dinámica particular, los dos se entremezclan cuando buscas diseñar una política pública que pueda aprender las expectativas que tiene la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que son absolutamente compatibles, aunque cada uno desde su propia dinámica, y que confluyen al momento en el cual yo estoy construyendo la estrategia. Cuando hablamos de estos enfoques, uno es el intercultural, pero el otro definitivamente es el enfoque de género, como el enfoque territorial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son distintas miradas a la realidad que lo que buscan es poder tener una aprehensión de la complejidad que vive el ciudadano para que la respuesta que el Estado da sea lo más completa posible, digamos, ¿no? Incluso son correctivos, porque, así es. Por ejemplo, cuando nos acercamos a una comunidad cultural, asumimos que porque el lugar de la mujer lo tiene así de manera tradicional, así ha sido siempre, entonces no hay que cambiarlo. Pero claro, el enfoque de género te permite ver qué relaciones de poder hay, qué jerarquías, que cuando hablamos de una tradición a veces la defienden los hombres, ¿no? Justamente para justificar su autoridad dentro de esa comunidad. En fin, entonces a veces el vincular los enfoques ayuda a corregir, ¿no? Los límites
Y también son enfoques, digamos, que están orientados a la distribución. O sea, el enfoque de género no busca reconocer las características propias de la mujer, no, busca que esas mujeres puedan tener más voz en el Congreso, ¿no? Más voz, más oportunidades en el mercado laboral, por ejemplo. Igual es la interculturalidad, no busca solamente reconocer una costumbre, ¿no? Lo que busca es que esa comunidad que se define a partir de esas referentes culturales tenga las mismas posibilidades de participar en la democracia peruana, que puedan tener acceso al mercado, que puedan tener acceso a la educación, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta partiendo de sus propias particularidades, ¿no? Porque está demostrado que quien aprende su propia lengua tiene más posibilidades de poder procesar la información, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces son enfoques bastante complementarios que tienen que ser pensados efectivamente de manera sistémica, ¿no? Bueno, tenemos que dar por finalizada esta, la verdad que súper interesante conversación con Santiago. Nos hemos divertido mucho. Como les comentábamos, el 13 de agosto vamos a iniciar este curso de políticas públicas con enfoque intercultural. Es una cátedra conjunta entre el profesor Santiago Alfaro y quien les habla, Flavia Ucejo, y donde vamos a abordar esta temática desde estas dimensiones de interculturalidad y políticas públicas. Los invitamos a que puedan participar de esta experiencia académica y finalmente agradecerles este tiempo que han dedicado a esta experiencia de webinar y que esperamos haya sido instructiva, orientadora, ilustrativa de este tema tan interesante que es cómo aplicar un enfoque intercultural en políticas públicas. Mi nombre es Flavio Aucejo y yo me despido y lo dejo a Santiago con las palabras finales. Sí, buenas noches y gracias por su atención desde los lugares donde estén. Todo el Perú esperamos. De casas, como les dije, hoy he visto personas en transporte público caminando, entonces hemos estado acompañándolos. Espero que les haya servido estos elementos que hemos ahora exhibido, discutido y bueno, espero que nos acompañen en el curso o en otras oportunidades dentro de la oferta que da la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. Muchas gracias.